al que lo cambió. Y yo aprendí algo con los años: que yo no puedo pretender limitar mi alabanza por el desconocimiento de alguien que no sabe de dónde Dios me libró. Por eso no me interesa que alguien quiera o no quiera verme alabar. Me interesa alabar al que me libró, al que me cambió, al que me redimió, al que me hizo libre, al que me permitió estar aquí ahora. Por eso que no te dé vergüenza alabar a quien te cambió, porque nadie estuvo ahí cuando Él lo hizo. Nadie estuvo ahí cuando Él te redimió. Nadie estuvo ahí cuando Él te levantó. Por eso tienes que comprender que tu alabanza no es solamente un momento, sino un espacio para Él. Y a Él sea toda la gloria. Levanta tus manos donde estás. Dale gracias. El hambre define tu adoración. Alguien puede darle gracias. El hambre define tu adoración. Solamente dale gracias. Dile gracias, Señor. Cama, dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Porque lo que voy a recibir es a causa tuya y por ti. En el nombre de Jesús. Bríndale palmas al Señor. Bríndasela a Él. Merecida sea la alabanza de nuestro Dios a plenitud y a todo pulmón. Es beneplácito saludarles a todos ustedes, bendecirles en el nombre del Señor. Puesto, como decía el pastor de la casa, hombre de Dios, un lazo que nos une de hace algunos añitos. Quiero que sepa que no es que estamos viejos, no, es que Dios ha añejado nuestro vino. Sí, porque usted sabe que a veces uno cuando refleja la intención de lo que Dios ha hecho a través de los tiempos, la gente entiende que es que uno está acaeciendo. Y no se da cuenta que no es que uno está acaeciendo, simple y llanamente uno ha vivido conforme a lo que Dios ha permitido. Así que estamos jovencitos, que la cana no le haga pensar que estamos viejos. Eso es parte del proceso de la genética de la vida. Bendito sea mi Padre que pues nos dio la heredad de tener canas desde temprano. O sea, tengo a un amigo, gloria a Dios por eso, aleluya. Qué bueno. Y damos gracias a Dios por eso. Así que es una bendición estar en casa. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a los pastores de la casa? Que Dios les bendiga, les guarde. Gracias por la oportunidad. Es beneplácito estar aquí, es una honra. Hay muchas cosas que decir, que contar, pero creo que el tiempo amerita a que el conteo del quien vino a hablar sea referido en esta noche. Para los que no me conocen, Víctor Santana es mi nombre, siervo de Jesucristo, oriundo de la ciudad de La Romana, en el patio ahí de San Pedro de Macorís, ahí al ladito, 30 minutitos cerquita. Y es una bendición estar acá. Nuestra congregación en República Dominicana es IACA, Iglesia Apostólica Centro de Avivamiento de las Naciones. Ahí estamos como pastor de evangelismo por la gracia del Señor, operando en esa función dentro del marco apostólico, porque así Dios lo ha querido. Y en el lazo ministerial que estamos actuando es el ministerio profético, y es una bendición estar en este lugar. Bendigo a todos los que están acá. Si tenemos amigos, personas que todavía no han hecho referencia de su fe en el aspecto que tiene que ver con aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, déjeme decirle, está en el mejor lugar, estás en la mejor casa, estás en Chequina, y la Chequina te va a tocar y algo va a pasar. Amén. Así que todos los que nos escuchan, nos ven, nos sienten y nos palpan, sean bienvenidos. Yo necesito tres cosas. Mi forma de predicar es sencilla, pero para que usted lo entienda necesito tres cosas de usted. Número uno, présteme mucha atención. Número dos, no se duerma, está temprano. No se duerma, dígale al que está a tu lado, no te duermas. Y número tres, el tema de esta noche no se le puede olvidar, porque el tema será la base fundamental en lo que vamos a trabajar hoy. Así que me va a prestar atención, no se va a dormir, no se le va a olvidar el tema.
Ok, créame que si se duerme yo lo voy a despertar, porque mi responsabilidad es despertarlo, y lo voy a despertar. Tomemos la palabra del Señor. Quiero tomar 3 citas bíblicas, 2 a lectura y 1 para cierre. Pero vamos a leer las 2 que tenemos como principal para el consejo de Dios en esta noche. Algo se va a liberar, algo se va a desatar, algo va a pasar. Tengo muchas expectativas en mi espíritu. Estoy un poco nervioso. Dios mío santo, ayúdame. Dios, que me ayude. Dios me ayuda a predicar hoy. Estoy nervioso. Dios lo va a hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Tomemos Génesis capítulo 1, verso 26 o versículo 26. Génesis 1, 26. Y vamos entonces a tomar el libro también de los Hechos capítulo 1, el versículo 6. Génesis 1, 26 y Hechos 1, 6. Aleluya, santo. Tóquele al que está a su lado y dígale: gloria. Lucha, Dios está aquí. Wow, santo, aleluya. Hay una atmósfera poderosa. Esto está bueno. Esto está bueno. Dice Génesis capítulo 1, el versículo 26 de la siguiente manera, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a ¿qué? Señoree sobre los peces del mar, aves de los cielos, sobre las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo y les dijo: fructificaos, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla. ¿Y qué dice? Señoree sobre los peces del mar, aves de los cielos y sobre todas las bestias que están y se mueven sobre la tierra. Vaya conmigo al libro de los Hechos ahora rapidito, por favor. Hechos capítulo 1, verso 6. ¿Ya lo tiene? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis power. ¿Qué dice? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? En Jerusalén. ¿En dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Señor, la intención de ella es edificarnos. Sé que no hay tal gracia, opulencia, rica savia en mi persona que no pueda salir de mí si tú no lo permites. Señor, por tanto te pido que seas tú habilitando, cambiando, instruyendo, capacitando. Cancelamos todo movimiento del mal y declaramos que toda gloria y honra será dada a ti en esta noche. En el nombre de Jesús, alguien diga amén. Siéntese un momento de manera muy especial. Permítame predicarles a todos ustedes con el tema: un derecho de poder. Diga conmigo: un derecho de poder. Vuelva y diga: derecho de poder. Es el tema que quiero tomar hoy. ¿Un derecho de qué? De poder. Lo primero que antes de nosotros tomar el texto que tenemos en cuestión del libro, específicamente Génesis capítulo 1, el versículo 26, y Génesis en su expresión también tomar el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 6, me gustaría hablar un poco de lo que es la palabra derecho y la palabra poder. De hecho, muchos de nosotros escuchamos constantemente la palabra derecho y la palabra poder, y dentro de nuestro argot popular o nuestro lenguaje coloquial ha sido utilizada en diferentes sentidos, diferentes maneras, diferentes formas. Es algo que dentro de nuestra expresión se toma muy claro y muy a la ligera, pero su forma de nosotros poder direccionarla tiene algo fundamental e importante en nosotros. ¿Por qué? Por 2 razones. Número 1, la palabra derecho tiene que ver con aquellas cosas que corresponden a alguien que se le da, se le otorga o se le recibe por principio, pero también se le conoce como justo y legal, aspecto que tiene que ver con la manera de la expresión en diferentes formas, en lo que tiene que ver con la raíz rudírica y que determina un significativo a las reglas y a las leyes y normativas. Ahora, cuando hablamos de poder, la expresión de poder tiene mucho que ver con la intención del poder hacer, dirigir o manifestar.
El poder se puede establecer de diferentes maneras y contextos. ¿Por qué? Porque el poder no solamente alude a la capacidad de yo tener algo con adquisición, sino que tiene que ver con la autoridad que se me delegó para hacer manifestar o obtener algo en esa dirección. Nótese que la importancia de yo conocer esto es fundamental por dos razones. Número uno, porque el derecho me permite adquirir lo que yo necesito, pero el poder me permite tener autoridad para administrar de manera correcta aquello que yo necesito en la intención. Y es ahí donde usted tiene que comprender que esto es fundamental. La iglesia de hoy, la que fue creada, la que fue expresada, necesita comprender que ha sido basada en algo que se le conoce derecho de poder. Y este derecho necesita obligatoriamente tener el fundamento y la capacidad de manifestación a través de algo que nosotros conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos, predicador? Algo que tiene que ver con la palabra y la expresión escrita. No se puede dar un derecho jurídico, un derecho social, un derecho cultural, un derecho constitucional si no hay un escrito que avala la expresión de ese derecho para poder tener dominio, decreto o amnistía dentro del aspecto que se da en relación a esa parte. Por eso usted se da cuenta que lo primero que Dios hace cuando inicia la historia no solamente le da formación a la creación, sino que el libro de Génesis nos declara que Dios hizo los cielos y la tierra, y en este sentido utiliza dos palabras fundamentales. La primera palabra para hacer es el hágase, y la segunda palabra sea. El hágase determina el aspecto de formar la creación en su sentido común desde la óptica que él determina, y el sea es la manifestación para darle concepto a lo que no se ve pero que necesita para poder darle sentido a lo que viene. Déjame explicártelo en español. Cuando Dios dice hágase esto, hágase aquello, Dios le está dando orden. Pero cuando Dios dice sea, está creando. Ese sea de creación tiene mucho que ver con darle sentido a lo próximo. Por eso Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un punto. La gramática textual nos enseña que este punto tiene que ver con parada. La lingüística dentro de la literatura nos da a entender que en el tiempo del punto no determina una razón en cuanto qué tanto se duró para volver a escribir, pero sí hace aclarar que esa parada le da determinación a pensar antes de volver a hacer. En español, por favor, predicador, en español dominicano, cuando yo hago una parada, yo no determino el tiempo, pero sí le doy razón a lo próximo que voy a hacer. Por eso la Biblia desde ahí expresa teológicamente que en esa parada que hubo hay ciertas cosas que se dan. Por eso el razonamiento primario que se ve cuando tú vuelves a leer el texto dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es cómo Dios, haciendo un Dios de orden, siendo un Dios de fundamento, tiene un lugar que él hizo desordenado y vacío. Sencillo, porque la narrativa ahí está ubicando de que algo sucedió en el punto que luego de la escritura no se manifiesta, pero que sí pasó. Porque la intención del escribano no es traer solamente el texto, sino la realidad de la verdad presente para poder ubicar tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Número uno, un Dios y una creación. Número dos, el creador y sus criaturas. Y número tres, la creación y el fundamento de ella. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis, la importancia de todo tiene que ver con esta parte. Lo que yo conozco al creador y yo siendo su criatura, la creación y yo estando en ella, y la voluntad del que creó sobre lo creado. ¿Me sigue? ¿Sigo paro? Entonces necesitas entender que el plan de salvación no inició cuando Cristo vino, estaba desde antes. La redención no inició cuando Él se inmoló, estaba desde antes. Alabado Dios. La vida eterna no comenzó cuando Él llegó, estaba desde antes. ¿Por qué, predicador? Porque tú no me puedes decir a mí que Dios va a mandar a Cristo solamente por mandarlo, cuando la Biblia dice que antes de que Él llegara ya Él era inmolado.
Entonces la inmolación del derecho le da sentido a la causa. Por eso Él no vino a inmolarse, ya Él vino a cumplir lo que era, para poder manifestar lo que ya fue. Ay, 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 ay. Por eso hay gente que tiene que entender que aunque todavía no ha llegado lo que Dios le dijo, ya Él está trabajando en lo que Él habló. Aunque todavía no se ha manifestado lo que Dios declaró, ya Él está expresando lo que Él determinó. Porque Él, donde tú empiezas, ya Él terminó. Donde tú estás comenzando, ya Él acabó. La Biblia dice en Isaías que Él dio terminado lo que empezó. Por eso lo que vas a ver ahora es la obra acabada de donde Dios dijo que lo iba a hacer. ¿Me está entendiendo? En este aspecto necesito comprender cuál es la forma en cómo Dios localiza las cosas. Por eso, para entender este asunto, necesito saber que hay tres facultades importantes que Dios realiza en la creación. La primera facultad que Dios realiza en la creación tiene que ver con la importancia de lo que Él creó. Nótese, agárrelo por favor, para que no se me confunda. Dios no hizo nada sin que esa nada produjera algo. En Spanish, okay. La Biblia dice que Dios creó tierra, ¿sí o no? Y creó cielo, ¿sí o no? Y dice que entre medio de cielo y tierra que había agua. Pero ¿cómo Dios puede crear tierra en ese aspecto? Y creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿y dónde aparece el contexto tierra? Aparece después de Dios separar. Aparece después de Dios separar. ¿Por qué? Porque dice que habían aguas arriba y aguas abajo. Y dice que esas aguas que estaban arriba no permitían ver cielo, y las aguas que estaban abajo no permitían ver tierra. Por eso Dios tuvo que crear bóveda para poder absorber lo que Él había hecho sobre lo que ya estaba. Alguien está aquí hoy, aleluya. Necesito que me caiga atrás, por favor. Por eso usted se da cuenta que cuando Él descubre lo seco, la Biblia dice que descubriendo Dios lo seco, ¿eso le llamó qué? Y a los que Él reunió en un lugar le llamó qué? Mares. Pero lo interesante de la tierra no es la tierra. ¿Cómo que no? No. Es la dimensión con lo que fue creada para producir en sí misma la capacidad. Porque Dios dijo que la tierra produzca árbol que dé semilla según su naturaleza, según su especie, cuyo fruto esté en él. Por eso usted tiene que entender que nada de la naturalidad de lo que usted tiene podrá dar otro proceder que no sea el que usted carga. La gente necesita entender esto. Tú no puedes pretender producir otra cosa que tú no seas. Por eso nadie puede cambiar la esencia que tú tienes. Alabado sea Dios, aleluya. Podrán decirte no cante, no alabe, no haga esto, no haga aquello, pero lo siento mucho. De donde yo fui formado fue para eso. Tienes que buscarme un texto que me respalde lo que tú me dices, predicador. Bueno, la Biblia dice que yo fui creado para la alabanza de su nombre. Antes de yo ser profeta, es adorador. Antes de yo ser evangelista, es adorador. Antes de yo ser pastor, es adorador. Porque mi asignación es primero adorar al que me puso en la posición, para que la posición revele la intención. Eso es lo primero. Segundo, por eso la tierra produce conforme a lo que se le dio. Por eso donde Dios te ponga, tú tienes que producir conforme a lo que tú eres. Necesitas entender esto. Yo por eso digo, y lo mantengo después que descubrí esto, que nadie en Dios es estéril. Nadie en Dios es estéril. ¿Y por qué no produce? Porque no ha conectado con la tierra en la semilla correcta. Alguien tiene que entender esto. No fue que tú no estabas en el lugar correcto, es que no habías llegado a la fuente que te da la fructificación. No fue que no pudiste hacer allí, pudiste hacer acá, es que no conectabas con la fuente. Pero ahora que estás conectado a la fuente, al destino correcto, a la obra correcta, es imposible que lo próximo que hace contigo no sea crecimiento. Lo segundo que Dios hace en ese aspecto, y esto me gusta, es que Dios da destino. Diga conmigo, destino.
Dios no puede darle destino a un derecho de poder si no le da las condiciones para que pueda revelarse. Por eso después que Dios crea tierra, Dios crea todo, pone árbol que da semillas según su especie y su naturaleza, crea la parte que usted y yo todavía estamos buscando entender, porque la gente dice, pero ¿cómo es que Dios crea lumbreras si la Biblia dice que Él dijo sea la luz? Lo que pasa es que la luz ahí no estaba hablando de las lumbreras de la que tenía que ver con el destino a la constelación del calendario para los días y la noche. Tenía que ver con la luz que expresa la creación, que es el Cristo. Por eso la primera luz que debe de nacer para hacer luz en lo que debe de haber es el que hace todas las cosas. Por eso la palabra es una luz revelada. No, lámpara a tus pies y lumbrera es tu palabra. Por eso es que Juan 1:1 dice: en el principio Él era el qué, y el verbo era con quién, y el verbo era quién. Pero Tesalonicense dice que Él sale de la luz centrífuga. El verbo sale de la luz centrífuga, que era del altar, que era la misma palabra. Por eso yo soy de los que creo que cuando la palabra fue enviada, hagamos, la palabra vino a ver que era lo que se iba a hacer. Vio lodo, el lodo lo tomó, lo hizo cuerpo, y de esa manera entonces hizo al hombre, porque sopló sobre el hombre hálito de vida, porque se parecía a lo que la vida revelaba en el momento. Alguien que está entendiendo aquí hoy. Dios necesita que entiendas que lo primero que Él determina, después que le da sentido a lo que va a surgir, es destino. Dios no puede darte poder, derecho, acción, manifestaciones jurídicas si no te da destino. ¿Por qué? Porque no hay forma de yo proceder en autoridad sin destino. Lo tercero que hace, y esto me gusta, es que la Biblia declara que entonces hace de último lo que va a ser primero. Agárrelo aquí, por favor. Porque hay gente que cree que llegaron de último y no saben que Dios primero estaba preparando el territorio. Tócale a alguien y dile: tú no llegaste tarde a la fiesta, es que se estaba preparando el festín. ¿Cómo así? Sí, porque en un día hace una cosa, en otro día hace otra cosa, en otro día hace otra cosa, en otro día hace otra cosa. Y cuando tú te vas al sexto día, la Biblia dice que en el sexto día creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Parece ser que fuera el último, pero qué ironía, que el último se volvió primero. ¿Por qué? Porque al último le dieron toda la autoridad sobre lo primero. Al último le dieron toda la capacidad sobre lo primero. Al último lo pusieron en toda naturaleza sobre lo primero. Por eso dice: so God. ¿La qué? Señores, ¿sobre los qué? Peces del mar, aves de los cielos, sobre las bestias y sobre todo lo que se arrastra en la tierra. Oído y ojo acá. La mayordomía tiene que ver con el primer aspecto de autoridad para sojuzgar. Pero la imagen y la semejanza le permite tener al hombre la característica de formar, ser y añadir a lo que tiene que ver con lo de Dios. Y le explico: porque mayordomía, esa ejecución de la palabra mayordomía me encanta, porque tiene que ver con una palabra que pocas veces nosotros usamos. ¿Y cuál es esa palabra? Predicador. Cuando usted se va a la palabra griega que tiene que ver con mayordomía, o mejor dicho, señorío, la palabra utilizable allí tiene que ver con algo que se llama Kyrios. Y Kyrios tiene que ver con algo que significa señor, amo, dueño o maestro. Escucha eso: señor, amo, dueño o maestro. Y me llama la atención que el dueño, el Señor, agarró y puso nombre en determinación sobre lo creado, pero quien le terminó de dar la identidad del nombre fue el que fue creado de último. Porque era señor de su señor. Déjame ponerlo en español. El Señor viene y dice: crezca todo árbol, árbol que de esto, que de aquello, venga esto, hágase aquellas cosas. Y en la determinación dice que Él hizo peces del mar, se creen los grandes monstruos marinos, se creen las aves de los cielos, se creen las bestias del campo. Hasta ahí estamos bien. Pero el Señor viene y hace al hombre y dice: espérate, que voy a poner en él lo que yo tengo que terminar. Porque que cuando tú, déjame ver si lo puede agarrar aquí. Cuando Dios te da una palabra profética, la palabra viene a ti, pero tú terminas de creer lo que ya Él dijo.
Por eso es que la Biblia dice que cuando Dios crea los grandes monstruos marinos, el Señor dijo monstruos marinos. Pero ¿quién fue que le puso el nombre de ballena? Adán. ¿Quién que le puso el nombre de delfín? Adán. ¿Quién le puso el nombre de pez tiburón? Adán. ¿Quién le puso el nombre de pez globo? Adán. Me voy para mi casa, aleluya, gloria al Cordero. No. ¿Y quién fue que le puso el nombre? Entonces a los animales del campo, tú te llamarás leona, tú te llamarás leona. La Biblia dice que los empezó a llamar por su pareja. Escúcheme, te tienes que entender el nivel de revelación que está cayendo aquí, porque Dios está diciendo que lo que Él creó le dio capacidad. Entonces lo que tiene señorío, si tiene señorío, tiene un derecho legal de poder para llamarlo, porque es su Señor. Tú no puedes llamarte como tú quieras, tú no puedes llamarte como a ti te agrada. De hecho, cuando papá y mamá forman lo que forman, le ponen nombre. ¿Por qué? Porque como salió de él y no se vale de sí mismo, sino que enseñoreado por lo que salió, tiene que tener nombre, por favor. Por eso el Señor le da señorío. Le dice: yo creé, pero tú le darás nombre a lo que yo diseñé. Alabado sea Dios. Y yo quiero hacerle una pregunta a alguien aquí: ¿por qué todavía hay gente que cuando encuentra algo le pone nombre sencillo? Porque el susurro de la voz del primer Adán sigue sucumbiendo. Mi alma adora al Cordero. En los tiempos, usted no ve que hay gente que cuando crea algo, su forma creativa le pone nombre. Porque algo que se crea no puede estar en el sistema sin nombre, porque el sistema dice que lo que existe tiene que tener. Alabado Dios. Por eso hay gente que todavía no han recibido, porque no han puesto. ¡Ey! Entonces, la idea de Dios, revelar esta intención, se manifiesta de esta manera. Y me gusta esto, porque el derecho te permite conocer 7 cosas importantísimas que se delegan en su manifestación. ¿Cuáles son estas 7 cosas? Recuerde que el Señor le dio mayordomía al hombre. El hombre la pierde por desobediencia. ¿Por qué? Porque se desvincula del tratado que le hace contrato en lo que se le contrató. Entonces la mayordomía viene a ser un dominio. Diga conmigo: dominio. Y lo que tiene dominio, para manifestarse en su dominio, como es espiritual, necesita de una palabra de arriba para que se sustente abajo. Recuérdese que el acta que se le entregó a Adán no se le entregó desde una perspectiva escrita, sino espiritual, dada de la boca de Dios, inscrita en su espíritu. Y esa acta oral le permite a él operar por forma oral. Pero ¿qué sucede? Que al pasar el tiempo, para sustentar la debilidad que vino a causa del pecado, se necesitaba darle sentido a lo próximo que va a hacer. Usted va a decir: ¿cómo así? Escúcheme, sígame aquí por favor, que usted va a entender que estoy sobre el texto y estoy en el cuerpo del mensaje. Ya casi nos vamos para la casa. Aleluya, gloria al Señor. ¿No se quiere ir? Nótese, el hombre peca. Lo tenemos ahí. De hecho, sabemos dónde el hombre pecó. ¿Por qué pecó? Sabemos qué fue lo que se le quitó al hombre. Al hombre se le privó de 2 cosas. Number 1, se le privó de lo que tenía que ver con la mayordomía, la capacidad de ejercer, sojuzgar, manifestar, hacer. No se le privó de fructificarse, porque era naturaleza del cuerpo, no de la boca. No se le privó de la vida coital, porque era parte del mantenimiento de la acción al fruto que condecía al alma. Pero que cuando el hombre cae, ahora ya no es un deseo de placer, sino una condición diferente. Pero se lo voy a dejar ahí de tarea, porque la vida de la vida se crea cuando el hombre hace coito con la vida. Se me fueron algunos aquí. Yo lo digo o no lo digo. ¿Sabes que cuando hay un tiempo de relación coital entre un hombre y una mujer, la existencia de la vida no está lejos de allí? Porque como fue una palabra de santificación, la vida está rodeando ese lugar, porque los 2 cuerpos que van a crear, uno como el que tiene la semilla y el otro que es el envase, para poder darle sentido a esa vida, necesariamente necesitan que el espíritu de vida esté fungiendo allí. Se me fueron algunos aquí.
Por eso Dios está presente en tu vida coital. Se me fueron algunos, pero yo lo voy a agarrar ahora, no se preocupe. Entonces, ¿cuáles son estas 7 cosas? Número 1, delegado de autoridad, que tiene que ver con mayordomía. Número 2, delegado de autoridad, que tiene que ver con monarquía. Número 3, delegado de autoridad, que tiene que ver con teocracia. Número 4, delegado de autoridad, que tiene que ver con la continuación divina. Número 5, el poder de Estado. Número 6, el derecho y el poder. Y número 7, que tiene que ver con legado de autoridad, con la legislatura, la forma de legislar. Esas 7 cosas están en toda la Biblia, aunque usted no lo crea. ¿Cómo así, predicador? Claro, porque después que se manifestó todo lo que tenía que ver con el hombre, y el hombre sale y el hombre peca, ¿qué es lo que se le da al hombre? La Biblia dice que se le priva no solamente de lo que ya yo le dije, que es semejanza, sino también de vivir en el huerto. Se saca del huerto, el hombre está ahí. La vida dice que ya vino el pecado que dio a luz a la muerte, y que ahora tiene la muerte por autoridad, que todo aquel que peca ciertamente que morirá. Entonces la muerte necesita que cuando alguien peca, ¿qué hace? Muerte, literalmente. Esta muerte está buscando algo que se llama sacer. El reinado de la muerte está imperando allí. Todo aquel que peca muere, su sangre es tomada. No hay quien pague, no hay quien dé. ¿Por qué? Porque no había algo que detuviese. Y eso, como no había que detuviese, el hacer tomaba lo que quería, porque había dominio. Ese tratado estaba ahí, la compensación de la condición estaba ahí. Pero la Biblia dice que después de ese tiempo, ahí se manifiesta algo. Y agárrelo aquí, por favor, porque después de la primera parte, que tenía que ver con mayordomía, entra lo que nosotros conocemos, la parte del patriarcado, de donde Dios se le manifiesta a quien: Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero aún abriendo patriarcado, la primera revelación que viene, y agárrela, tiene que ver con altar y sacrificio. ¿Por qué? Porque sin altar y sacrificio no puede venir ley. Sin altar y sacrificio no puede venir ley. Por eso alguien agárrelo. Es una revelación loca. Porque ¿cómo es posible que sin altar y sacrificio no puede venir ley? Sí, porque como el primer altar empezó a destruirse, Dios necesita entonces volver a retomar el altar, pero desde el eje central. Porque ahora el pecado no está en el Edén. Ahora el pecado vive en el hombre. Ahora la justificación del hombre no se dio en el Edén. Ahora el hombre vive justificado en su naturaleza. Ahora el hombre no está sucumbiendo de la tierra al Edén y del Edén a la tierra, sino que anda en la tierra con una condición, y su paga de pecado es muerte, y la muerte tiene dominio sobre ese cuerpo porque no tiene nada que la detenga, porque no hay ley que la frene. Y esto me llama la atención, porque después de los 3 patriarcas que nosotros conocemos en el tiempo patriarcado, nace un muchacho llamado José. Ese muchacho que nace llamado José cumple la primera palabra de Génesis capítulo 1, el Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando Dios le habla a Abraham y se le revela a Abraham en visión y le dice lo que va a pasar y le revela las intenciones que vienen. Luego de allí, Dios mismo le dice a Abraham: hey, este pueblo va a ser cautivo, durará 400 años cautivo, pero va a tomar la tierra de los amorreos, de los heteos y de todo lo feo que usted se imagine. Lo que a mí me llama la atención es que la Biblia dice que José es tomado por sus hermanos, es vendido. La gente tiene un concepto de la historia de José muy extraordinario. Lo que no sabe es que si José no es pasado a tratado, no puede venir manifestación de derecho. Si José no es vendido, no tenemos tierra. Por eso hay gente que en vez de hacerte un daño, lo que están haciendo es un bien, porque te están direccionando, aunque tú no entiendes, al lugar que te corresponde. ¿Cómo entra José y se mueve en Egipto? Como gobernador, el segundo. Después de Faraón, José era el tipo. Gloria al Señor. Y esto me llama la atención porque después de ahí la Biblia declara y enseña que José dice: saquen de aquí mis huesos, Génesis capítulo 50, y dice: sáquenlo de aquí, llévenlo a tierra donde juraron mis padres y siembrenlo allí, porque ciertamente Jehová los va a visitar. Dice que pasaron 430, y cuando pasa ese tiempo, la Biblia dice que se le manifiesta
manifiesta un tipo que usted y yo conocemos llamado Moisés. Moisés llega, usted conoce la historia, pero a mí lo que me alude de Moisés no es su historia, es lo que pasa dentro de la historia. Porque después que él recibe los asuntos que tienen que ver con la revelación de la zarza, la manifestación del conocimiento a su llamado, el poder de Dios delegado, porque Dios le da un derecho de poder para que él vaya. Porque él le preguntó al Señor: si me preguntasen quién me envió, diré que este es el derecho de poder, que tú vas a hacer esta señal, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, y si no te creen, yo enviaría señal. Luego de que Dios lo saca de Egipto, el libro de Éxodo capítulo 19 declara algo demasiado poderoso. Y en el capítulo 19 Jehová manda a Moisés a subir al Sinaí. Y cuando lo sube al Sinaí, le dice: sube al Sinaí, dile a la gente que se queden en la falda del monte, a los sacerdotes y a todo el mundo, y sube tú. Y de ahí Jehová hace un pacto ¿con quién? Con Moisés, a través de que de Israel, y le da la ley a Moisés. Éxodo capítulo 20 le dice cuáles son las leyes, pero esta ley es lo más poderoso, porque escúcheme por favor, Israel era el pueblo hebreo hasta que le llegó la ley. ¿Por qué el pueblo hebreo? Porque mientras estaba en Egipto eran esclavos. Cuando salen de Egipto ya no es un pueblo esclavo, es una nación en transición. Por eso usted tiene que entender que tu problema en el desierto no es el desierto, es reconocer la transición que viene en él. Señores, a nadie en el desierto le crecen las ropas, a nadie en el desierto le dan pan, a nadie en el desierto le sale agua. Pero Dios es tan Dios que como Dios dijo que iba a estar con ellos, en el desierto los prosperó. Le puso que tuvieran agua, les puso que tuvieran comida, les puso que tuvieran pasto, que levantaran tabernáculos, que la gente que estaba allí no se muriese. O sea, la realidad de esta manifestación me trae este asunto, porque luego le dice que le da la ley. Pero la gente dice: no fueron 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos fue el cuerpo de la constitución. Porque le dio 613 leyes, orales, morales y sociales. Los dividió por tribus, y en cada tribu puso leyes para que haya fundamentos. Por eso el libro de Éxodo, del capítulo 19, 20 y 21, te habla de las leyes. Pero Deuteronomio vuelve y se prescribe las leyes por segunda vez para 1000 veces más. Por eso el Deuteronomio tiene el significado de volver, o el escribir otra vez la ley, por segunda vez la ley. Y aquí me gusta esto, porque después de aquí nace algo importante que usted debe de saber, y es el tiempo de los patriarcas y los profetas. Ahí entra la parte de donde nosotros entramos en la monarquía, y después de la monarquía se viene con el detalle de la imposición. ¿Por qué? ¿Por qué monarquía, predicador? ¿Por qué patriarcas y profetas? Señores, no puede haber un derecho de ley, no puede haber un derecho de poder si nosotros no conocemos la palabra de la jurisdicción que tiene que ver con las leyes. Me explico, por favor, explíqueme en español dominicano que no lo entiendo. Señor, usted tiene que saber que hay 4 principios fundamentales e importantes para conocer el derecho. ¿Cuáles son esos 4 principios? Usted necesita conocer la posición, la estructura y la ley, el derecho y la constitucionalidad. La posición la tenía Adán y la pierde. La estructura tiene que ver con la ley que se le da para que ellos empiecen a tener vida y especificarse en esa parte. ¿Qué sucede con la ley? Que la ley le permite saber que era pecado, pero no lo sacaba de la condición, sino que en la ley se pagaba fianza, y esta fianza que se pagaba en ley tenía que ver con una fianza que usted y yo conocemos. ¿Cómo así, predicador? Se lo voy a poner en español dominicano. Hay 2 formas de yo entender la jurisdicción de la fianza. La primera tiene mucho que ver con esto. Hay una libertad que es libertad condicional, y hay otra libertad que es pura y simple. La libertad condicional era la que tenía la ley. Alabado Dios. ¿Cómo así? ¿Qué es tener libertad condicional? Es yo ser libre con una condición de un alguacil o de un policía que me esté revisando hasta que yo termine de hacer los requisitos según la naturaleza de la condena que yo tenga en la pena. Pero la libertad pura y simple es aquella que no me permite jurisdicción, ni problema, ni situación, y me da la capacidad de yo elegir por mí mismo sin necesidad de alguien que me supervise.
La ley que hacía, como la ley era paga del pecado y muerte, ¿qué le da Dios como revelación a Moisés? Moisés, primero yo empecé con el altar, pero ahora necesito que tú entiendas que necesitan venir corderos, porque el cordero hará que el reinado de la muerte, santo Dios, aleluya, se termine. Escúcheme, el reinado de la muerte, ¿cuál era? Que todo aquel que moría, literalmente, ¿qué sucedía con ellos? Paga del pecado, muerte. Pero ahora cuando la muerte venía, ya había una paga de por medio, libertad condicional. No. Ya había alguien que pagaba. ¿Cuál era que pagaba? El inocente. Porque la ley tenía un juez y tenía alguien que juzgaba. Señores, no había abogado en la ley de primera instancia. ¿Por qué no había abogado? Porque la ley solamente abogaba a una paga intencional. Recuérdese que usted tiene que entender que hay dos estructuras dentro del derecho. La primera estructura, hay un juez, hay un abogado y hay un defensor. En la segunda estructura tenemos médico legista y tenemos los administradores jurídicos, que son los que ponen la escritura dentro del tratado que tiene que ver con los asuntos internos de la ley. Por eso todo juez, para poder juzgar dentro de su determinación, necesita un abogado. Pero ese juez que necesita un abogado también necesita administradores públicos. Pero aparte de los administradores públicos, se necesitan tener gente que sea médico legista, porque de acuerdo al nivel de la condición que se va a revelar, a la intención de la imputación, se va a manifestar entonces el derecho de saber eso que se dice. Por eso que usted cree que cuando a alguien lo agarran, lo primero que dicen, les leen sus derechos. Usted tiene derecho a guardar silencio, usted tiene derecho de una llamada, todo lo que usted diga será usado en su contra. Si no tiene abogado, el gobierno le pondrá uno público. ¿Por qué? Porque le está diciendo que ese es su derecho. La ley te ponía derecho. El derecho de la ley era que si tú agarrabas y tú hacías algo y iba en contra de ella, tú tenías muerte. Pero como aparece el cordero ahora, ¿qué hace? Con ese cordero lo que se va a manifestar es sangre, para que cuando la muerte venga no toque. Es como que tú le debes al prestamista, para que lo entienda en español, y viene el prestamista a cobrarte, pero ya tú tienes la cuota. La ley tenía cuota. La ley tenía cuota. ¿Y cuál era la cuota? El cordero de sangre, porque ese cordero tapaba. Era una cuota que tapaba. Por eso me llama que Pablo dice, y esto me gusta, Pablo dice: ¿en qué yo diré que la ley es mala? En ningún sentido. Ella es buena. Ella me reveló lo que era la condición, pero como no me dio asuelto al pecado, como yo era esclavo a causa de la debilidad de mi condición en la ley del cuerpo y del miembro, tenía batalla con ella, porque no me sacaba, sino que simplemente me tapaba, pero no me liberaba. ¿Alguien me entiende aquí hoy? No me liberaba porque todavía es que yo era un preso con grillete. Era un preso domiciliario. Tenía una jurisdicción centrada hasta una cadena donde me decía hasta dónde podía caminar. Si me salía de la jurisdicción, preso. La ley solamente me permitía andar recto, derecho, santo y justo, mientras yo aplicara correctamente. El día que salía de la jurisdicción era muerte. O sea, el imperio de la muerte llega hasta Moisés. Imperio, agarre conmigo la palabra imperio. Llega hasta Moisés. Entonces, luego de posesión, de estructura y ley, llega lo otro. Y esto a mí me gusta. Que luego de esta posición, ya yo sé cuál es la posición, ya yo sé cuál es la estructura, ya yo sé cuál es el concepto de ley. Agárrelo si puede, por favor, porque esto se va a descontrolar en los próximos minutos. Después de la jerarquía pasa algo. Tengo que ver con derecho. Entonces, ¿dónde entra el derecho? Cuando sale de la jerarquía, de la monarquía a la parte que usted y yo conocemos. ¿Y cuál es esa parte que usted y yo conocemos? Es la manera en cómo Dios opera, el reino, la forma teocrática. Acuérdese que habían jueces, acuérdese que habían profetas, pero después vienen los reyes. Y en los reyes había una intención que tenía que ver con legislación. Por eso dentro de la política hay un estado que usted y yo conocemos, que son los poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Ellos se encargan de legislar conforme a la idea que tiene que ver con la constitucionalidad, para darle sentido a la constitución de una nación. Pero esa gente solamente hace una parte, porque la verdadera razón de la constitucionalidad son la gente que son los seres que combinan con ellos, o sea, ustedes. Por eso la constitución viene para constituir y para que tú seas constituido. No puede haber constitución de constitucionalidad si no hay quienes son constituidos.
Alabado Dios. Pero esto le da sentido porque viene la Constitución, y en la Constitución se necesita basarse esto. Por eso en todo el Antiguo Testamento usted tenía un juez, usted tenía un rey, usted tenía un sacerdote que hacía el sacrificio, tenía un profeta que era la boca de Dios, porque toda la ley era de lo espiritual a lo físico, venía de arriba hacia abajo, trabajaba el concepto moral, personal, identificativo. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. ¿Por qué en el Nuevo Testamento es diferente? Porque aquí el Señor no viene a traer una ley, aquí Él viene a traer una verdad que tiene que ver con un derecho. Pero ¿y cómo yo sé que esa verdad tiene que ver con derecho? La Biblia dice, escúcheme por favor y agárrelo si puede, que el Señor nos dio un abogado. Alabado Dios, aleluya. Porque no teníamos quienes pudieran constituirnos en defensa, tenemos un abogado. Y dice Primera de Juan que Dios nos dio un abogado, y dice: si alguno pecare, abogado hay. ¿Para quién? Para Dios el Padre, el cual habla por nosotros. Usted no ha leído lo que dice el Salmo 110 por allá, cuando declara en la palabra y dice: el Señor de mi Señor me dijo que te pusiera al lado mío, hasta que Él ponga por debajo de ti tus enemigos. ¿Debajo de qué? De tus pies. Hasta ahí estamos muy bien. Toda la ley tenía que ver con eso, y había gracia en ella. ¿Por qué había gracia en la ley? Porque la ley lo que reflejaba era la intención de Dios cambiar. No hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Pero dentro del no hagan, no le daba salida que ahora vivan esto, vivan esto, vivan esto, vivan esto. Tenían que vivir en el no hagan. Pero ahora viene Cristo, y no es que Él no quiere que no hagan. Ahora viene Cristo a que vivan en lo que no se debe de hacer, para que hagan lo que le hace falta. Por eso la gracia no apareció solamente para absolverte del pecado. ¿Y para qué apareció la gracia? La gracia no vino para que tú digas: tengo gracia y pequé. No, la Biblia dice en Primera de Juan que si alguno abogado hay. ¿Pero por qué dice alguno? Porque como el Hijo apareció para deshacer las obras del diablo, ya en ti no está la intención de pecar, porque ya tú no tienes la simiente de pecado, sino la de Cristo. Alguien está listo aquí ahora. Está listo ahora, porque aquí me gusta esto. Porque como teníamos a uno que nos juzgaba, teníamos a uno que nos señalaba, teníamos a uno que nos decía: usted no puede ser justificado, usted no puede ser cambiado, usted no puede ser revelado. No, es que no, usted necesita salir con libertad condicional. Ahora aparece uno que dice: yo lo voy a defender. Pero ¿cómo tú lo vas a defender si esa defensa viene de arriba? Ese es el detalle, que yo vine en cuerpo para que lo que en cuerpo no se pudo hacer por la boca, ahora se haga en el cuerpo de la palabra, que yo soy la palabra viva. Por eso, como por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la vida. Como la opción, agárralo aquí por favor, el primer hombre murió vivo, pero el segundo hombre tenía que morir en muerte. No están aquí todavía. El primer hombre murió vivo y se mantuvo vivo. ¿Cómo que murió vivo y se mantuvo vivo? Claro, porque después que Adán peca, está muerto, pero está vivo. Pero Cristo viene en obediencia. Esa es la parte importante. Lo que trae la desobediencia y el pecado: vivir en una vida totalmente dirigida por asuntos de la carne que te llevan a una condición de desobediencia. ¿Qué trae la verdad y la vida de Cristo? Una vida de obediencia, justificado por medio de la fe, para estar pleno en Él, sin necesidad de errar al blanco. Es ahí, así, Señor, que a mí me mata, porque el texto dice que después que aparece abogado y en la gracia somos justificados, no por la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Me gusta esta parte, y aquí usted tiene que agarrarlo acá, por favor, porque la Biblia dice que cuando este aparece, no aparece solamente para cambiarnos, no aparece solamente para liberarnos, no aparece solamente para sanarnos, no aparece solamente para cambiarnos, sino que la Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. En antes tú llegabas al juzgado: ¿qué él hizo tal cosa? Métalo. Pero ahora cuando tú llegas al juzgado te dice: ¿qué él hizo? No, espérate, hay un abogado, él tiene una defensa. Tiene alguien que lo defiende. ¿Y qué hace el abogado? Utiliza la misma ley para darle ley a la gente que tiene ley. No, es que alguien hay que sacarlo bajo una libertad condicional. No, es que la libertad de él tiene que ser pura.
porque yo pagué por él. Yo fui al lugar de los hechos. ¿Y cómo que él fue al lugar de los hechos? Claro, no sé si alguien está listo, por favor. El lugar de los hechos, ¿cómo así? Sí, porque el que estaba vivo, Adán estaba vivo, señores, vivo con esa vida de Dios encima, con esa mayordomía encima. El tipo peca, se le va esa esencia de Dios, pero la vida del alma se mantiene. Y aquí me gusta esto. ¿Por qué? Porque como él se mantuvo vivo en el cuerpo de pecado, Cristo tiene que venir en semejanza del cuerpo, no en el cuerpo, porque él vino de un cuerpo. Él no tenía que tomar otro cuerpo. Él vino en semejanza de pecado, pero no se halló pecado en él. No porque él no fue tentado, sino porque en él no estaba la simiente de pecado. Él fue tentado en el cuerpo que él tenía, pero no se le halló nada porque nada lo atrajo. No, tienes que buscarme algo que me identifique eso. Bueno, Jesús dijo: el príncipe de este mundo viene y Satanás nada ha puesto en mí, por eso nada en mí él tiene que buscar. Ay, Dios mío. Nada él tiene que, él podrá venir, pero no podrá escudriñar. Y aquí voy cerrando el mensaje, porque la locura más grande es cuando tú te lees el texto que dice que cuando Cristo se revela, la obra redentora de Cristo era cumplir la ley. Como el hombre no podía a cabalidad cumplirla, él dice: yo la voy a cumplir. Yo seré los 10 mandamientos y las 613 leyes. Yo seré la Torah viva. El que me lea y me vea tiene todo. Por eso él dice: para yo poder hacer los 10 necesito amar. No hay forma de yo poder hacer los 10 si no amo. ¿Cómo así? Si yo no amo a mi prójimo, entonces yo voy a codiciar lo que de él. Yo lo voy a matar. Yo voy a cometer actos impuros. Yo voy a levantar ídolos de mi corazón. Pero si yo me amo a mí mismo y amo a Dios como debo de hacerlo, no tomaré su nombre en vano. Guardaré el día del Señor. Honraré a mi padre y a mi madre. Alguien está aquí. No es lo mismo yo tener ley, batuta y constitución sin amor, que amar por amor la ley que se me dio. Alguien recíbalo. Él dijo: lo voy a reducir en 2 aquí. No fue que él redujo el mandamiento, sino que dio la clave para llevar los 10 en un solo compendio. Alguien está aquí. Entonces, ¿qué él hizo con la ley oral y la escrita? Porque habían 200 tantas que era para vivir diariamente y recitarla, y habían entonces 300 tantas que completaban las 613 que tenían que ver con una vida devocional. Por eso usted se da cuenta que mientras él caminaba, él hacía la orar, pero mientras él oraba, él hacía la escrita. Alguien agárralo aquí, por favor. Alabado sea Dios. Y como se preparó para ser cordero simple, santo, sin mancha y sin arruga, listo para el sacrificio, ¿qué él hace? Que él necesita tener lo contrario. Por eso él dice su palabra, que él vino a recuperar lo que se había perdido. Alguien tiene que ir a Lucas 19, por favor. Y como él vino a recuperar lo que se había perdido, la Biblia dice que él se deja entregar. Señores, él tuvo delante de los jueces. No, ¿cómo así? Él tuvo delante de Anás y Caifás. Él tuvo delante de Herodes. Él tuvo delante de Pilato. Los tipos que tenían todo. Él no tenía defensa. Él era su defensa. Por eso, como la defensa dice que todo lo que tú digas será usado en tu contra, él nunca respondió. Él se quedó callado. No están aquí todavía. Cuando le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. Gloria al Cordero. No es un milagro. El único milagro que van a ver es que el Hijo del Hombre durará 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero necesitamos conocer. Él sabía que lo iban a juzgar por lo que él decía, y como él era una palabra leída, él no tenía que abrir su boca. Por eso la Biblia dice en Isaías que él no abrió su boca, él enmudeció, porque él era la palabra leída. Cierro. Me gusta esta gente. Bendigo a Dios por la vida de su pastor, porque lo ha edificado en amor. Entonces, el texto dice en esa declaración lo más loco que usted puede imaginarse, porque el sacrificio era hasta muerte. Del cordero era hasta muerte. Era el sacrificio hasta qué? Del cordero.
en el altar. De hecho, Adán tenía un Edén, Jesús tuvo su Edén. Adán no llegó al holocausto porque él no era un sacrificio, mas Dios hizo holocausto porque él estaba desnudo por su conocimiento, no por su cuerpo. Porque si la desnudez fuera el problema, él hubiese tenido miedo cuando se vio. Pero como era un asunto del segundo cuerpo. ¿Cómo del segundo? Claro, porque el primer cuerpo era el desnudo sin conciencia, pero con conciencia divina. Y estaba vestido de luz, pero desnudo a la mente, sin conocimiento de. Por eso no era. ¿Por qué usted cree que el diablo, el Señor lo reprenda? Le dijo, es que sabrá Dios. El saber Dios le cambió la conciencia del saber que ellos sabían, pero no tenían necesidad de saber lo que no era necesario saber. Por eso hay momentos que tú tienes que quedarte con lo que tú sabes para que no entren donde tú no sabes y te hundan. Voy para allá. Lo toman, lo llevan, lo presentan. Señores, dejen, por favor, escúcheme. La muerte de Cristo es tan profética, es tan extraordinario el sacrificio. Cristo no se pasó ni uno de los actos de la ley en el sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que verlo, tenía que mirarlo, entrar el cordero, mirarlo si estaba bien, limpiarlo, lavarlo, llevarlo a las aguas para saber si había alguna mancha, alguna arruga. ¿A dónde fue Cristo antes de ser el cordero? A las... Y el Padre cuando lo ve dice, este es mi hijo, el cual tengo complacencia. Y dicen, a él oída. Oh my God, my God, my God. Y la Biblia dice que cuando llegó, por eso me agrada y me gusta cuando él le dice, hey, es que tú estás haciendo lo que mi Padre te permite. Hello, tú estás tomando la posición de sacerdote, pero ustedes no son los verdaderos sacerdotes. Anás y Caifás no eran los verdaderos, eran los impostores, pero él tomó a los que apostaban a su imposición para entender que él era el de la posición. Por eso cuando él lo toman, lo llevan allí, lo sepultan. Nadie sabe lo que está pasando en la sepultura. Ya se murió el tipo, ya resolvimos el problema, ya está ahí. Pero mientras el cuerpo está ahí, dice la Biblia que él baja a la tercera parte profunda, a la primera parte de la tierra. Y dice que cuando baja, yo no, esto no lo dice la Biblia a plenitud de todo, pero yo me lo imagino que él llega, abre la puerta, dice que cómo tú estás muerto, cómo tú estás aguijón. One moment please. Le pregunto, espérate, pero hazme un favor, ¿cómo que tú llegaste aquí? Tú no puedes estar aquí porque yo tengo dominio sobre este lugar. Sí, pero yo tengo tu imperio. Pero ¿y cómo tú lo tienes? Lo que pasa es que hubo uno llamado Moisés y Elías, que cuando yo estaba en el cuerpo arriba, se me aparecieron en la transfiguración y me dieron el tratado. No están aquí todavía. Moisés y Elías no se le aparecieron a Jesús en la transfiguración por aparecérsele. Eso no fue de que vamos para allá, salúdate. No, había algo, ley. Ay, Dios mío. La ley y los profetas tenían que ir delante de la gracia y decirle a la gracia, está hecho. Ay, Dios mío. Tenía que decirle, está hecho. Por eso la Biblia dice que cuando él bajó a la tercera parte, allí, a la primera parte, perdón, bajó, tomó el tratado, tomó la llave. Escúcheme, tomó el tratado, el acta que no era contraria. Ya esa acta ahí no era al vocal, ahora era escrita porque apareció el verbo. Dios mío, apareció el verbo. Tenían que juzgarlo por lo que él era, palabra. Por eso la vida del cuerpo está en la boca, está en la palabra, está en la
palabra. Entonces me gusta que cuando Él desciende, toma el tratado, toma la llave. ¿Por qué toma la llave? Porque la llave era la que mantenía los cuerpos encerrados y no le daba esa esperanza. Porque usted cree que Efesios, Pablo recibe esta revelación loca. Yo no sé si fue que Pablo vio cuando Él resucitó, pero me parece ser que le está escribiendo a una iglesia poderosa, a una iglesia sobrenatural, a una iglesia entendida. Pero dice: necesito que ustedes entiendan que la edificación de su llamado va más allá de lo que ustedes imaginan. Y le dice la palabra correcta, Efesios capítulo 4, después del versículo 10. ¿Qué poder decir de aquel que subió si no bajamos del que primero descendió a la parte primaria y tomó el tratado y el acta y lo hizo público? Y cuando lo hizo público, el que dice, exhibió a los principados, potestades, a los gobernadores, a las huestes de tinieblas de maldad. Y que dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Que no pudiste retener, no detener, porque a Dios no lo detiene nadie. Retener al Cristo de la gloria. Ahora la muerte no trabaja para ella, ahora la muerte trabaja para Mai. ¿Por qué? Porque ahora el que se muere no se muere sin vida, sino que cuando se muere en el cuerpo le entregan otra vida. No sé si alguien está aquí, aleluya. Porque usted cree que Pablo dijo: la muerte se equivocó conmigo, porque si estoy vivo con Él estoy en gozo, y si muero con Él tengo ganancia. La muerte, cuando un ungido se muere, solamente está ahí para presenciar el traslado. Por favor, alguien está aquí, está ahí para presenciar el traslado. La muerte no puede tocar ese cuerpo. ¿Por qué no lo puede tocar? Porque ese cuerpo es separado desde antes de, para vivir después lo que ya recibió antes de la traslación. Se lo toma. Efesios está diciendo allá eso. Pero ese evento de Efesios, y aquí agárrelo por favor, porque si no lo agarró, no lo entendió. Ese evento de Efesios capítulo 4 está hablando de cuando Cristo resucita. De hecho, la Biblia dice que cuando Él resucitó, muchos resucitaron con Él. La mejor campaña evangelística, pastor, la dio Cristo allá. ¿Cómo Isaías iba a cumplir cuando decía y apertura la cárcel? De hecho, Cristo antes de ya estaba dando apertura. Porque antes de que Él fuera, ya era. Y en ese ya era hizo que el que estaba condenado a vivir una vida de cárcel saliera en libertad pura y simple. Barrabás. Saquen a Barrabás. No es que libertad condicional, no, pura y simple. Porque hay alguien que va a tomar su Barrabás, el hijo del Padre con el Hijo de Dios. Pero está bien, se lo voy a dejar ahí de tarea. El significado de ese nombre es muy poderoso. Resucita. El hecho aquí es poderoso, porque es como que nos estamos yendo para volver para atrás. ¿Por qué, predicador? ¿Por qué no estamos yendo para volver para atrás? Porque Hechos capítulo 1 versículo 6, después que Jesús resucita, escúcheme, hay dos eventos. Pablo está hablando allá en Éfeso de que Él resucitó, que Él tiene la coné, los contactos de Chaquichán, que puso a todo el mundo en orden, que tiene la llave, y que Él dejó dones a los hombres y regaló y puso a todo el mundo en lo suyo. Constituyó la iglesia, constituyó el abogado. ¿Quién es el que constituye, pastor? El abogado. Yo necesito constituir una fundación, llámate al abogado. Necesito constituir el abogado. Necesito constituir una empresa, el abogado. Porque Él conoce la ley. Por eso Él dijo: yo no vine a agroviarla, sino a cumplirla, porque yo soy el abogado. Y dice el texto que después Jesús se aparecérsele, tienes que leerte allí Juan 20, 23, porque le dio su espíritu, luego le dio señales, se les reveló a todos. Y después que se les revela a todos, de hecho a una le dijo: don't touch me please, porque no ha ido al Padre. Pero ¿cómo que no ha ido al Padre? Si ya tú resucitaste. Lo que pasa es que yo tengo que pasar primero por este plano, porque ya yo fui al primero. Tengo que pisar este plano, pero no me toque, porque todavía no puedo pisar en este plano, ser expresado. Necesito ir delante del tercer plano para que me vean. Y cuando me vean dice: hecho está. Ese es el Cordero. Juan allá en Apocalipsis dice: he aquí el Cordero.
Entonces, después que el tipo se presenta y Dios dice, yes, I do. Dice, vengo ahora que tengo que dejarle a ellos lo que tú le vas a mandar. Tengo que darle la instrucción, porque ya yo voy para acá, pero tengo que darle la instrucción. Y yo no lo dice la Biblia, me imagino yo los dos ángeles, digo, vamos contigo, no, espérenme ahí, yo le doy la orden. Yo le voy a decir cuando me vayan a buscar. Dice que él desciende, se le revela todo, le enseña durante 40 días y 40 noches el reino. The kingdom. Por eso este evangelio es del reino. Duró 3 años y medio manifestándole el reino, y duró 40 enseñándoselo, porque el número 40 es el cierre de una temporada y la apertura de otra. Y el Hechos, donde leímos 1 versículo 6, después que él le habla del reino, ellos dicen, ya aquí está la vuelta, ya Roma no tiene poder, ya nosotros estamos ready. El tipo murió y resucitó, ahora es que él tiene poder, ahora es que la vuelta está fuerte, porque si él murió y resucitó, esta gente está temblando, todo el mundo está temblando. Ahora hay que preguntarle, y dijo, dinos, ya estamos ready. ¿Cuándo es el lío? ¿Cuándo es el pleito? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dice, espérense, que el del reino que yo le estoy hablando no tiene que ver con carne, no tiene que ver con palabras, no tiene que ver con espada. Es un reino espiritual que se hace físico en la carne del hombre, en la boca del hombre, en la mano del hombre. Le dice, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones, que es ocasión. Hay gente que tiene que entender que aunque esté en el tiempo, todavía no le ha llegado la ocasión. A ustedes no les toca saber ni el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ahí viene el pero, agárrate el pero, por favor. Pero recibiréis poder, derecho de poder. Alguien está aquí, aleluya. Te van a dar el derecho, y este derecho es más poderoso, porque el primero era gobernado desde la naturaleza, el segundo viene a gobernar desde el espíritu. La primera mayordomía era para la naturaleza, pero ahora la segunda viene desde el espíritu, afectando la naturaleza. Porque la primera naturaleza era de abajo hacia arriba, ahora la segunda naturaleza es de arriba hacia abajo. Porque yo no fui restaurado en el Labán que abajo cayó y miró hacia arriba, sino restaurado en el que vino de arriba y miró hacia abajo y cambió a los que estaban abajo por la palabra de arriba. Y le dijo, y recibiréis ¿qué? Y aquí cierro. Y me seréis testigos. ¿En dónde? Escuche esto. Es como loco. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, my house, en Judea, en el barrio cerca de mi casa, en Samaria, a los que no creen, y hasta lo último de toda la tierra. Escúcheme, Cristo le está diciendo, me seréis testigos en los 3 lugares más importantes donde había gloria. ¿Cómo? En Jerusalén, en donde hay adoración, en Judea, cerca de la casa del pan, y en Samaria, donde está la heredad de donde se inició la gloria con Jacob. Dios mío, le está diciendo, necesito que entiendan que lo que yo le entregué ahora es para que ustedes vayan y hagan. Deje de estar preguntándole a Dios qué usted tiene que hacer. Vaya y haga. Deje de estar diciendo a Dios cuándo es que tú lo vas a hacer. Ve y haz, porque te dieron un derecho de poder, y donde tú llegues algo tiene que pasar, donde tú llegues algo tiene que suceder, donde tú llegues algo tiene que ocurrir, donde tú no, es que tú no estás en el tiempo de ley, estás viviendo lo que vivió Josué, que Josué se paraba y se movía y la nube se movía con él. Moisés tenía que esperar a la nube, Josué se movía y la nube se iba detrás de él. Si Josué se paraba, la nube se paraba. Si él corría, la nube corría. ¿Por qué? Porque en gracia todo está hecho. Ponte de pie, por favor. Quiero que entienda esto. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando tú entiendes lo que Dios te dio, de la manera que Él te instruyó, te van a suceder cosas raras. Yo recuerdo en una ocasión, el Espíritu de Dios me habló. Me dijo, hijo, quiero que te muevas. Y yo, ok, ¿para dónde tú quieres que me mueva? Y dijo, muévete. Y yo, ¿pero para dónde? Muévete.
Y yo no entendí la palabra mover, pero me moví. Y cuando me empecé a mover, llegamos a un lugar. Y en el lugar donde llegamos, que estábamos ahí, entramos a comer. El lugar estaba solo. Nosotros estamos de vitilla. Estamos ready. Aquí no hay nadie. Podemos sentarnos donde nosotros queramos, pedir nosotros. La comida viene primero. Y llegamos y estamos pidiendo. Y en un abrir y cerrar de ojos, como acabo de parpadear así, el lugar se llenó de gente. Y yo, esto está raro. Y el amigo mío me dice, pero está raro, nosotros llegamos aquí, esta gente está llegando ahora, está raro. Comemos, nos vamos a la bomba de gasolina y vemos que la bomba de gasolina está. Digo, métete ahí que estamos. De un momento a otro se llena la bomba de gasolina. Y yo, esto está raro. Aquí hay algo que está pasando. Digo, bueno, vámonos. Nos vamos de ahí y quedamos con vernos al día siguiente para ir al cine. Es normal que el cine siempre esté lleno. Normal. Nosotros fuimos a ver una película evangélica. Nada que ver con de que no. Evangélica. Vamos viendo Pablo el apóstol de Cristo. Fuimos a ver. Vamos a ver la película. Y cuando vemos la pantalla de la sala para elegir los asientos, no había nadie. Elegimos los asientos más cómodos. Y de un momento a otro se llena el cine. Y dice el amigo mío, wow, se llenó el cine, qué heavy. Esa gente van a ver películas. Y dice, yo tengo la curiosidad. El amigo mío empieza a predicar, a preguntar, ¿qué tú vas a ver? Pablo el apóstol de Cristo. Y tú, Pablo el apóstol de Cristo. Y tú, Pablo el apóstol de Cristo. Y tú, Pablo el apóstol de Cristo. ¿Qué pasó aquí? Y la muchacha que está, ¿cómo? Esa sala está llena, ya no se puede. Estamos llenos. Hay que hablar para ver si abren otra sala, porque ya esa sala está llena. De hecho, esta era la película que menos se pensaba tener taquilla aquí, porque habían otras. Y en medio de eso el Espíritu Santo me habla. Le proshenda la machanda. Me dice, donde tú llegas, mi reino llega. Donde tú haces pisada, todo tiene que prosperar. Porque tú llevas el reino contigo. ¿Alguien está entendiendo este asunto aquí? Predicador, ¿qué me estás diciendo? Que donde tú llegas hay cosas que tienen que cambiar. Yo le comentaba al pastor ayer cuando hablábamos de un síndico loco que está en Maimón de Puerto Plata. El tipo lo eligió Dios. El tipo dijo, Dios fue que me eligió, Dios que me puso por síndico. Y entonces la pastora del lugar, que es atrona, loca del espíritu, una mujer de Dios terrible, le dice al síndico, pues si Dios lo tomó a usted, usted tiene que apoyar a la iglesia. Digo, por eso yo vine a que usted me unja, porque yo voy a apoyar a la iglesia. ¿Sabe que ellos cambiaron las fiestas patronales? Allá se hacían unas fiestas patronales de bebida y de church y toda la cosa. Y la pastora dijo, pues vamos a cambiar las fiestas patronales. Y entonces le pusieron las fiestas patronales de Maimón, el patrón de Maimón. Y cuando hicieron las fiestas patronales, oiga bien, eran fiestas patronales para gente bebé. Ahora es fiestas patronales para gente busca a Dios. Todo el que está ahí está en un juidero. En medio de ese asunto pasa algo que a mí me sorprende. Y cuando la pastora me invitó, yo fui, conocí al síndico. Le digo, ¿usted es evangélico? No. ¿Usted es cristiano? No. ¿Su familia es cristiana? No. Todo el mundo ahí es católico, pero yo creo en el Dios de Jesús verdadero y eso es lo mío. Y él dice, aquí hay que hacer algo. Lo que interesa es que cuando yo les comentaba al pastor, ellos se metieron en una gloria loca, porque el lugar es una comunidad grande y ellos pusieron 21 establecimientos dentro de la comunidad para darle comida a 5,000, 6,000 personas en específico, porque había un día de las fiestas patronales de Maimón, que no son 2 días, son 7 días de fiesta prendido. Escuche para acá, por favor. En esos 7 días hay un día de esos que se hace una cena con Jesús. Evangélico, no evangélico, católico, el que todo el mundo tiene que comer con Jesús. Y lo sorprendente es que es gratis. Y todo el mundo va a la cena. Y después de ahí entonces cierran el play. Y ese señor agarró y dijo, el grupo que tenía lo despidió. Y cuando el grupo nuevo llega, le dice, aquí hay que orar mañana, tarde y noche, dentro del lugar del ayuntamiento. Lo que está pasando allí es extraordinario. ¿Por qué? Porque todo el mundo de ese lugar cada agosto espera las fiestas patronales de Maimón. No hay fiesta,
con bebida. Lo que hay es palabra, unción, la gente recibiendo milagros, los paralíticos levantándose, la gente diciendo, porque una pastora loca y un síndico atronado en el espíritu creyeron en la palabra. Por algo usted está diciendo esto, predicador, porque usted dice esto. Dios me habló y yo voy a decir lo que Dios me dijo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Are you ready? Okay. Cuando el Señor habló a mi vida, yo soy un tipo que cuido mucho lo que voy a decir. Pues yo creo que Dios habla. Yo dije, Señor, tú sabes, literal, yo voy a decir como yo hablé con Dios. Yo voy para donde Ángel. Este tipo yo lo respeto. Dios, yo sé que tú lo usas. No, yo te voy a ser franco. Dije, somos amigos y todo, pero este hombre Dios lo usa. Este hombre sabe qué es lo que con qué lo que. Yo sé cómo yo lo conocí. Señores, yo conocí a su pastor, fue profetizando en un evento llamado La Revancha. Una cosa de loco. Él me profetizó a mí, yo le profeticé a él. Terminamos hablando francés, inglés. Una locura. Él me tumbó a mí, yo lo tumbé. Fue una cosa. Y no había ujier ese día. Y yo, pues este tipo yo tengo que. Y le caí atrás. Después lo vi en el Pepe predicando. Y yo, pues este tipo no es de este mundo. Y después le dieron una oportunidad en un lugar donde estamos. Y eso fue una locura. Y yo le estoy orando a Dios porque yo sé para dónde yo vengo. Yo sé quién es este hombre. Pero yo necesito que tú me digas qué es lo que tú quieres decirle a la iglesia. Dios me dio ese mensaje. Derecho de poder. ¿Por qué hay un derecho de poder? Porque ellos van a tener el derecho legal de la localidad donde ellos se encuentran. Escuche bien. Me voy a meter en un problema, pero lo voy a decir. Esto que ustedes están viendo aquí es solamente el 1% de lo que viene. Les voy a explicar por qué. Y tranquilo, que hay gente que está aquí que puso demanda que el Señor le va a hablar. No se preocupe. Porque el pastor me dijo, dalo todo, pórtate mal. Lo primero, permítame empezar de arriba. Ok. Tenemos amigos aquí en esta noche, personas que no conocen a Cristo, que no son cristianas, que nos visitan hoy, que no son evangélicos. O tú el que está aquí evangélico, arrepentido y convertido.